Dios bendiga, familia. Les saluda el pastor Robert. Estamos con un episodio más de Reaviva, renovando nuestra mente y avivando nuestro corazón. Esa es la meta de la palabra del Señor es que siga renovando nuestra mente. Y porque la palabra de Dios es espíritu, es mi oración que siga avivando nuestros corazones. Pero amado, ¿por qué comencé, o debo decir, por qué decidí hacer una serie del credo de los apóstoles? A veces esta palabra de credo a veces crea un poquito de polémica en algunos lugares. Quiero rapidito comenzar para explicarlo. Hay personas que dicen no hay credo, solamente la escritura. No necesitamos un credo. Un credo nos limita. Mira, amado, yo entiendo el sentimiento y estoy de acuerdo en algo. Yo no te puedo decir 100%, porque tenemos que evaluar otras cosas. Y es lo siguiente. Los credos, especialmente el credo apostólico, es el credo más antiguo. Este credo tuvo unos propósitos en específico. Por eso que tenemos que volver a retomarlo, reevaluarlo. Porque un documento histórico y se supone que nosotros como creyentes estemos declarando la misma fe que una vez, una sola vez y para siempre se nos entregó. Judas 1:3 nos declara que tenemos que contender, o sea, que tenemos que estar firmes en ella, que no podemos comprometerla, porque esa fue la fe que se nos dio. Entonces, el credo fue escrita por los apóstoles. Hay una escuela de pensamiento diferente. Lo importante es que sí todos están de acuerdo, que sí tienen un síntesis de lo que los apóstoles enseñaron. Entonces, el credo no es la escritura, el credo no es la autoridad, pero el credo sí apunta a la escritura porque es un síntesis. Es una declaración de una oración que te puedes memorizar, pero en ella hay 12 artículos que nos apuntan a las creencias más fundamentales, inconmovibles de la fe cristiana. Porque en ellas todo cristiano tiene que estar de acuerdo. Podemos estar en desacuerdo en las cosas secundarias, por supuesto. Eso no nos divide. Eso no es como yo digo. Tú puedes ser mi hermano de sangre, podemos ser 5, 6, 7, 8 hermanos. Y tenemos el mismo papá, tenemos la misma mamá. Y cada cual se casó, cada cual tiene su casa, ¿no? Y venimos juntos y hacemos un picnic, estamos juntos y tenemos muchas cosas en común. Empezamos a compartir anécdotas de nuestra niñez y muchas de estas cosas, ¿no? Pero yo tengo una manera de vivir en mi propia casa y tú tienes la tuya. O sea, en otras palabras, eso son cosas secundarias. Lo primario nos une. Somos familia de sangre y nos amamos y nos queremos y estamos juntos. Y eso sí tiene que unirnos. Lo que es particular, entonces sí tenemos libertad. Yo creo que fue Agustín que declaró que tenemos que tener unidad en lo primordial. En lo secundario tenemos que tener libertad, pero en todas las cosas tenemos que tener amor. Y por eso es que el credo creo que nos va a ayudar mucho, especialmente porque en estos medios se está viendo se está filtrando muchas cosas. Mira, amado, no tenemos que ser grandes estudiosos para saber que estamos ante gran apostasía, estamos ante una gran deficiencia bíblica, estamos escuchando voces diferentes en cómo interpretan, es una cosa increíble. Bueno, es tan así que quieren interpretar o reinterpretar lo que dice la escritura de tal forma que hoy en día usted puede creer que hay más de 65,000 denominaciones. O sea, están polarized, no sé, está tan polarizante, esa es la palabra en español, que no sabemos ya ni a quién creer ni qué creer. Bueno, para eso es fácil. No
podemos enfocarnos en el árbol en tantas ramas y en tantas hojas porque no sabemos cómo empezó. Porque ahí tú no empiezas. Pregúntale a cualquier agricultor. ¿Dónde va? A la raíz. Tú tienes que ir a la raíz. Y nosotros, para poder recapturar un cristianismo saludable, tenemos que ir a la historia. Y este documento es el documento más antiguo y es el que nos va a solidificar para ayudarnos a reconectarnos en una misma fe, para poder discernir qué cosas son secundarias y para saber que en esas sí, definitivamente son primarias. Así que, amado, acompáñame en estos pequeños segmentos que vamos a tener. Yo voy a estar publicándolo en Reaviva TV y en Anchor.fm diagonal Reaviva. Eso es el podcast también de nosotros. En el TikTok solamente soy, creo que es Reaviva, si no me equivoco. Si no, pues te lo voy a estar compartiendo pronto. Son tantas cuentas, ya perdí cuál es cuál. El Reaviva blog del Facebook también lo vamos a estar compartiendo. Pero nada, mira, amado, lo importante de los credos son estos. Y estos son los puntos que vamos a estar desarrollando. Es la unificación que amerita una creencia en común. Porque la historia, amado, nos afirma a no creer modalidades, cosas nuevas, cosas extrañas. Otra cosa, la verdad es la única fuente que tenemos para poder discernir. Si no tenemos la verdad absoluta, que todo se queda en mi opinión. Tú tienes tu opinión y yo tengo la mía. No, ¿qué dice la Escritura en claridad? Y qué ha dicho, no solamente lo que dice porque lo interpreto, no, qué ha dicho sobre esto en la historia. Especialmente por lo que dice que es el credo de los apóstoles. Esto es un síntesis de lo que ellos sí enseñaron, con completa claridad. Entonces, en estos artículos nosotros tenemos que yo voy a comenzar solamente hoy con definir lo que es creer. Y para hacer eso, yo quiero que vayas conmigo, porque vamos a leer juntos. Yo te voy a dejar todo el credo en cada uno de los videos que vamos a estar compartiendo, para que lo puedas leer también conmigo. Mira lo que dice el credo. Y hacemos una confesión. Esto es hermoso porque en la iglesia, yo he visitado iglesias de amigos que lo confiesan. Y es hermosísimo, amado. Porque no es latoso, no es como dice, eso es una iglesia de estas muertas. No, amado, no. Es hermoso porque nos recuerda que somos parte histórica. Somos un pueblo histórico, somos un pueblo conectado con más de 2000 años de tradición, que esto es lo que creemos. Amado, esto para mí es como ponerme la mano y decir, esta es el himno de mi patria. ¿Por qué? Porque es nuestro reino y nosotros estamos ahí, conectados con esta realidad histórica. Mira lo que dice. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido del Espíritu Santo y nacido de la Virgen María. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Muchos van a decir, ¿la Iglesia Católica? No, amado, esto es un documento antiguo. No estamos hablando de católico, es universal. La Iglesia universal, la Iglesia verdadera, la verdadera Iglesia que adora al Señor en espíritu y verdad, la que ha nacido de nuevo.
la que todos unánimemente, de forma universal, creemos lo mismo. Eso es lo que significa. Así que, amado, esto es un hermoso credo. Este credo esta es la profesión de fe que se practicaba cuando se bautizaba los primeros cristianos en esos primeros años de la iglesia, por lo menos los primeros 500 años, porque este es el último redactado en el siglo V. Pero habían fragmentos de este tipo de credo que se había encontrado en algunos sitios donde se confesaba. De hecho, también se usaba como un tipo de discipulado para ayudar a las personas que vienen nuevas, nuestros nuevos hermanos, a poder entender la fe. Pero una de las cosas que, de la forma que fue redactada ya para el siglo V, con mucho más énfasis, con mucho más desarrollo, es porque teníamos que hacerlo. Había mucho ataque de falsas doctrinas, especialmente el gnosticismo. El gnosticismo era peligroso porque el gnosticismo no negaba la espiritualidad, lo que sí enfatizaba es la experiencia personal. Lo que enfatizaba es que tú tengas tu experiencia con Dios por encima de aún de los parámetros bíblicos. No se enfocaban en el pecado, no se enfocaban en la confesión, pero sí en la experiencia. Mira, amado, ese agnosticismo está vivo. Ese agnosticismo, de hecho, se ha penetrado en tantos lugares de fe que, amado, es imposible ya determinar en qué denominación no está, porque yo creo que ya está en todas. Y es que el agnosticismo enfoca el misticismo de nuestro corazón, enfoca en nuestra experiencia que queremos personal con el Señor. Yo no niego que el Espíritu de Dios nos puede dar una experiencia que es mucho trascendental, translógica. Sí, por supuesto que sí. Eso lo podemos ver en la Escritura. Pero cuando ese es el énfasis, no conocemos a Dios. Lo que conocemos es la experiencia de algo que llamamos a Dios y no es Dios, según la revelación de Él mismo. Nosotros no podemos asumir que conocemos a Dios sin su revelación, porque si le conocemos porque lo sentimos, no le conoces. Si le conocemos porque escuchas personas hablando de cosas proféticas y cosas exotéricas, no le conoces, porque el Señor mismo estableció que para conocerle tiene que ser a través de su revelación. Así que su revelación es la palabra del Señor. Así que tenemos que definir en qué creemos. Y en eso es lo que vamos a estar en estos cuantos minutos juntos hablando. Amado, el mundo completo cree. Todo el mundo nació para creer. Aún el ateo, si es intelectualmente honesto, te va a decir, sí, seguro que yo creo que no hay Dios. Está bien, pero es una creencia, es una fe. De hecho, requiere mucho más fe creer que no hay Dios que tú y yo, que somos creyentes. Así que sí, es una fe. Lo que se llama el agnosticismo es que dicen que no hay manera de probar de manera científica o de otra forma concretamente que hay un Dios. Pues es una creencia. Es una creencia que ellos obvian todas estas otras evidencias porque ellos necesitan tener esta específicamente claro que es la evidencia que ellos están buscando. O sea, ellos son selectivos. ¿Por qué? Porque están como determinando qué es lo que Dios, cómo Dios se quiso revelar. Eso es asumir. Eso es asumir también, pero es una creencia. Ahora, las diferentes religiones que tenemos en el mundo, de hecho, la última encuesta, creo que estaba leyendo, era de 4,000 religiones a través del mundo. Así que, hermanos, es alarmante. Imagínate, 4,000 religiones. Ahora, las más que se practican a través del mundo son el budismo, el cristianismo, el judaísmo, el islam, el hinduismo. Esas son las más religiones mundiales. Ahora, ¿cuál es la que separa? Porque nosotros tenemos una fe informada, no una fe mera información.
Porque hay religiones que solamente se basan por tradición. Esto fue de tradición en tradición en tradición, y por eso es que estas personas pues se convierten según sus tradiciones en este tipo de religión, esta creencia. Entonces, hay creencias que vienen por culturas. Solamente son por culturas que son creencias. Pero la fe bíblica tiene una definición. ¿Por qué? Porque es una información que nosotros vemos a través del libro sagrado que se llama la Biblia o la Biblioteca Sagrada. La Biblioteca Sagrada tiene 66 libros que sí, yo sé que unos dicen tiene algunos más que no los incluyeron, está bien, ese es otro tema para otro día. Pero sí, todo lo que la palabra de Dios que está condensada en este libro de 66 libros, ese se llama la revelación de Dios. Entonces, las escrituras nos dan a nosotros suficiente evidencia para nosotros poder tener una fe no ciega, no una fe de suposiciones, sino una fe inteligente, una fe que podamos colaborar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, aunque ha sido atacada de muchas formas, la palabra de Dios arqueológicamente ha sido correcta. Y los que dicen lo opuesto dicen, bueno, hay cosas que ha dicho que no se ha descubierto porque no tenemos que usar la ciencia todavía. Pero cuando la ciencia ha sido avanzando, las cosas que ha dicho sí se han cumplido. Así que, amado, sí, es una fe informada. Es una fe que tiene más de 40 autores que ninguno se contradice, porque la temática de la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis se va entrelazando y es completamente afinada. No hay una discordia. Todo va como una música bien melodiosa hasta que termina en Apocalipsis. Así que la fe, lo que creemos, tiene que ser informada, porque esa fe que nosotros creemos ha dado evidencia que intelectualmente, que filosóficamente se puede defender. Entonces, esa misma fe de forma de una forma práctica nos ha transformado. ¿Cuántos testimonios a través del mundo que cuando viene el Señor sus vidas cambian de una manera radical? Personas que estaban en el vicio por tantos y tantos años, trataron tantos y tantos tratamientos, cuando vinieron al Señor fueron libres. Personas que vienen al Señor y amado, Dios restaura sus vidas de una manera milagrosa. También, escúchame bien, también hermanos de lugares de persecución van al Señor y no lo creen solamente porque se lo dijeron, no solamente porque lo practicó su familia en generación a generación. De hecho, cuando muchos de estos musulmanes u otras religiones de estas que son bien perseguidas, que son bien antagónicas en contra del cristianismo, estos hermanos de estas vertientes se convierten de tal forma que entregan su vida. Eso es milagroso, porque ¿quién va a morir por una mentira? Ellos se entregan de tal forma que de verdad prefieren morir que renunciar a su fe. Así que por un lado tenemos un Dios que transforma, un Dios que hace milagros en las personas, tenemos un Dios que le da la luz de la verdad, y esa luz es tan preciada, es tan poderosa, es el tesoro más grande que ellos han encontrado, que ellos prefieren entregar su vida a cambio de la fe. Ellos prefieren morir a cambio de la fe. Así que, amado, eso es poderoso. Ese es el impacto que tiene la fe cristiana, y la fe también se experimenta. Cuando nosotros somos nacidos de nuevo y tenemos este apetito por conocer la palabra de Dios, amado, es como que yo sé, no puedo explicártelo, es una experiencia personal. Yo sé que el Señor anda conmigo, de que yo sé que Él vive conmigo, de que yo sé que su palabra me está hablando de quién es Él. Y le conozco, y parece que estoy conociendo a una persona que puedo tocar, aunque no la veo.
Esa es la experiencia. Y esa experiencia yo no te la puedo compartir. La tienes que vivir. Y cuando vienes al Señor y Él te da ese apetito por su palabra, tú vas a entender que no solamente para tener información, es para que nuestra vida empiece a formarse por aquel por el cual nosotros hemos declarado que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Amado, esto es poderoso. En nosotros tener la realidad de que somos llamados a creer. Porque dice, mira lo que dice el credo, y solamente aquí nos estamos quedando. Creo en Dios. Mira, amado, en Génesis tenemos que creer. Porque sin creer, Dios no se reveló para explicarse. En Génesis, cuando Él abre el primer libro que Moisés está escribiendo, Él dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En inglés me gusta más, tengo que decirlo en inglés. En inglés dice, in the beginning God. En el principio de todas las cosas, Dios. En el principio de todas las cosas, Dios. Si no creemos esa primera estrofa, porque lo que queremos es desmentir a Dios, lo que queremos es ridiculizar a Dios, lo que queremos es ridiculizar a la religión, entonces no vas a entender la Biblia. Pero cuando la abres con el entusiasmo de conocer a Dios, y Él te dice desde el principio soy, eso también le dijo a Moisés, yo soy el que soy. El que no tuvo principio, el que no tuvo final, el que es eterno. Amado, mira, vamos a ser realistas. Dios, ¿tú crees que Dios tiene que explicarse? Siendo Dios, nos debe a nosotros una explicación. Amado, no lo creo. Él es amoroso, que sí nos habla, que sí nos enseña tantas y tantas cosas. Pero todo aquel que tiene un corazón arrogante para decir que Dios se tiene que explicar, nunca lo va a entender. Porque Dios no nos debe a nosotros ninguna explicación. Él es Dios. Y nosotros creemos. Y a nosotros creer, Dios se va revelando. No es una vuelvo y repito, no es creencia ciega, no es creo en algo que no puedo tocar y es como que estuviera como un pajarito así, con la mente hueca. No, amado. No. Dios nos dio la capacidad de ser críticos en pensamiento, poder pensar las cosas, poder evaluarlas. Y el Señor nos dio la capacidad para indagar su palabra. Sí, tenemos que cuestionar las cosas, por supuesto que sí. Dios quiere que lo haga. El Señor dice en su palabra que ven y razonemos juntos. Él quiere que lo haga. Dios nunca va a estar intimidado por ninguna de nuestras preguntas. Porque no hay tal cosa como una pregunta tonta o una pregunta muy complicada, no, hazla. Dios te va a satisfacer. Y Dios satisface nuestras curiosidades. Dios nunca nos va a dar todas las explicaciones, por supuesto. Somos mentes finitas y la mente de Dios es una mente infinita. Así que, amado, te dejo con esto. Nosotros creemos en Dios. Nosotros creemos porque Dios se ha revelado. El mundo y lo que está alrededor es una revelación general. Pero Dios nos ha dado su palabra para poder conocerle. Y cuando le conocemos salimos de toda confusión. Por eso es que es tan importante nosotros volver a nuestra fe histórica para nosotros poder descifrar en las aguas profundas de tanta confusión, de tanta gente y tantas voces hablándonos de que tienes que creerlo así, tienes que creerlo asado, tienes que hacerlo así, tienes que interpretarlo de esta manera. No, amado. Volvemos a la raíz, volvemos al principio y verás lo simple que es creer en Dios. Las creencias fundamentales se van a convertir en un suelo seguro para tu fe. Y no solamente eso, te conectas históricamente con lo que se ha creído por todos estos años de historia. Y eres parte más seguro de lo que los apóstoles enseñaron. Porque ellos mismos declararon y ellos mismos estaban confrontando grandes adversidades
contra las falsas doctrinas que se estaban metiendo a la iglesia. Y esta declaración, quédate con esto, nosotros somos llamados a contender, significa a estar firme, a no ser conmovible, si tenemos que defender la fe por lo que sabemos que es cierto, tenemos que contender por ella, porque una vez, dice Judas 1:3, una vez y para siempre se fue dado a los santos. Una vez y para siempre. No dos veces. Dios no cambió de idea. Dios no es bipolar. Dios no está diciendo una cosa, mañana dice otra. Dios no tiene sombra de variación. Si lo que declaró por siempre queda establecido. Es para siempre queda establecido. Entonces, nosotros volver a recuperar esto nos va a ayudar a formar nuestra manera de pensar, y nuestra fe va a ser una fe ciertamente saludable. Así que, amado, Dios te bendiga. Espero que puedas pensar en estas cosas, añadirte a estos segmentos que vamos a tener sobre el credo de los apóstoles. En el próximo segmento vamos a estar hablando sobre creo en Dios. Ahora vamos a hablar en Dios. ¿Qué Dios? ¿Cómo Dios se manifestó? ¿Qué es lo que podemos ver claramente? Que es el Dios de las Escrituras. Así que, amado, un abrazo. Dios te guarde.